Centos de persoas camiñaran este sábado dende Tui ata Compostela para trasladar a bolsa dos desexos, unha bolsa na que irán dentro anelos, esperanzas e peticións co obxectivo de regalar vida e de fomentar a doazón de sangue, órganos e tecidos. La bolsa va a ser trasladada a través del camino, todo el camino y de forma interrumpida, todo a relevos con voluntarios e integrantes de la asociación y bueno, hasta llegar a Santiago. En Santiago lo vamos a depositar en la capilla de la Corticela. Bueno, ya hay esa costumbre, ¿no? Entonces, bueno, dicen, no sé hasta qué punto puede ser cierto o no, que en cualquier momento viene algún responsable de la catedral que coge todos esos papelitos y con eso se enciende el botafumeiro. Hasta ahí está la historia, nos parece una historia bonita y entonces, pues bueno, siempre decimos que, bueno, que hay que tener cuidado con los deseos, ¿no? Y con lo que se desea por si se cumple. Esta iniciativa naceu da Asociación de Amigos da Pontevedrada e surdiu como sustitución á actividade de desexos do CEO. Poco fue suspender esa actividad que estábamos haciendo, ¿no? Por el daño ambiental que ocasionábamos con esa suelta de 100 globos. Entonces en el 2017 decíamos que es la última vez. A partir de ahí, pues bueno, se acababan un poco los deseos, ¿no? Que siempre nos hacía ilusión porque, bueno, cuando se hizo la actividad esta Deseos al Cielo, durante varios años, pues era una cosa muy emotiva. Entonces, bueno, un día pues decidimos, ¿por qué no hacemos la bolsa de los deseos? Entonces, primero fue la idea, hasta que al final hicimos, pues una iniciativa bastante bonita y de hecho, bueno, estamos quedando un poquito sorprendidos, ¿no? Por el resultado, porque nos han llegado deseos hasta el momento de Valencia y de Murcia, de gente que nos escribe y si podemos meter en la bolsa ese deseo. Entonces, claro, te quedas así un poquito y pensamos que, bueno, que es una iniciativa para conservar más años. Din que se dicimos os desexos en alto, estes non se cumprirán, pero nesta ocasión oxalá se fixesen realidade todas estas peticións. Mi deseo es que nuestra asociación no tuviera razón de existir, ¿no? Ese sería mi deseo, que es mío y lo puedo decir. Entonces eso significaría pues que la gente y la sociedad en sí estaría concienciada, ¿no? En lo que es el tema de la donación, los bancos de sangre estarían a rebosar y que no había problema. A andaina deste sábado comezará ás 8 da mañá en Tui. A iniciativa da Sampo completarase coa instalación dunha mesa informativa en Pontevedra. O horario será de 4 a 8 e terá lugar na Praza da Peregrina.